Consumidores, ¿qué onda? Hoy hay nuevo video. Ya vieron el título en la descripción, así que vámonos, comencemos ya. Bueno, queridos amigos consumidores, hoy les voy a hablar de súper caso. O sea, yo amo este caso en el sentido informativo, cabe destacar. Lo titulo El mayor asesino de la historia de Estados Unidos. Como ya les dije, ya lo habrán visto en el título del video. El señor se llama Samuel Little. Y bueno, pues es prudente empezar con el comienzo, ¿no? Con la biografía. Nace el 7 de junio de 1940 en Georgia Reynolds y fallece justo hace menos de un mes, el 30 de diciembre del 2020, a los 80 años. Y bueno, él decía ser un hijo de una sexoservidora. Samuel Little asiste al Hawthorne Junior High School en Ohio. Se muda a Ohio y allá cursa la prepa. Y pues evidentemente empieza como a tener problemas de conducta. Y nunca fue como bueno en el rendimiento escolar, o sea, fue muchos problemas. O sea, tuvo muchos problemas en la high school. Para sus ya años como criminal, empieza joven, en realidad, empieza en 1956. Para ese momento es su primer delito, y lo encarcelan en una institución para delincuentes juveniles, por el delito de irrumpir en una propiedad en Nebraska. Y este es como el primer delito que empieza a cometer. Digo, solamente, o sea, no hay por qué disminuir el delito porque sigue siendo un delito, pero pues sí empieza irrumpiendo, nada más. Hasta cierto punto pues lo creo que fue escalando y ya veremos por qué. De hecho, cuando estaba investigando hay mucha información porque este señor evidentemente falleció hace poquito, pero aparte porque es como el título mismo lo dice, es el mayor asesino de la historia de Estados Unidos y tiene muchísimos puntos clave porque es el mayor asesino y muchas incógnitas bien padres. Y uno de los detectives, el Washington Post y The New York Times, han investigado acerca de esto en estos meses, bueno, en este mes que ha pasado y en este tiempo. Incluso investigaban a los detectives que estuvieron con él y que se fogueaban con él en los interrogatorios. Y ellos decían que de hecho había sido arrestado en 8 estados por delitos que incluían conducir bajo alcohol, o bueno, bajo la influencia del alcohol, fraude, hurto, solicitud, robo armado, asalto agravado, violación. O sea, el tipo de cargos que el señor Samuel manejó, bueno, fueron, o sea, era un cóctel de crímenes, eran variados y muchos. Y comenzó en 1956, fue su primer delito. Y bueno, literalmente cumple su sentencia en esta institución juvenil. Y para 1961 él ya regresó a las andadas. Fue sentenciado a 3 años de prisión por irrumpir otra vez, pero ahora en una tienda de muebles en Lorain. Y bueno, desde ahí él ya empieza a tener hasta cierto punto una escalada, porque, o sea, básicamente salió de la prisión juvenil y luego otra vez volvió a las andadas. Para el 75 ya había sido arrestado 26 veces en 11 estados. O sea, estamos hablando de que menos de 10 años. Él ya, o sea, había ido y venido por la prisión como si fuese su casa natal, como si esto fuera normal para él. Para 1982
fue arrestado en Pascagoula, Mississippi. Ahí fue acusado por asesinato de una mujer llamada Melinda Rose LaPree. En ese momento tenía 22 años, mientras ella estaba mientras él igual estaba bajo investigación. Fue transferido a Florida, pero para enjuiciarlo por otra investigación. O sea, no fue suficiente con este asesinato, sino que más o menos hizo otro al mismo tiempo. Bueno, presuntamente, ahorita les explico por qué. Y es cuando es transferido a Florida para ser enjuiciado, pero por el asesinato de Patricia Ann Moynihan. O sea, para que me entiendan y contextualizar todo. En Mississippi, en el 82 lo acusan por el asesinato de Melinda y al mismo tiempo lo transfieren a Florida, pero ahí lo enjuician igual por asesinato, pero de Patricia Ann Moynihan, ella de 26 años. De ese asesinato fue exonerado, pero yo tengo mis dudas porque ahorita les estaré explicando a detalle su vida criminal, y la verdad es que se daba mucho para que todas sus víctimas, casi en la mayoría mujeres, no se visualizara su crimen, porque en realidad nunca les importó a muchas de las personas, porque no conocían a sus víctimas, porque eran víctimas invisibles, yo les llamaría. Pero bueno, en ese caso lo exoneraron por el de Patricia Ann Moynihan. Bueno, para octubre de 1984 lo arrestan por secuestrar, golpear y estrangular otra vez a otra mujer, a Laurie Barros, de 22 años en ese momento, y un mes más tarde lo encuentra la policía igual en un asiento trasero, en lugares clandestinos, lugares de drogas, en la parte trasera de un asiento, como les decía, en la parte trasera de un auto, en el asiento trasero, a eso me refería, con un cuerpo femenino golpeado, estrangulado, como ya les había dicho. Y por este asesinato terrible cumple 2 años y medio en prisión. Estamos hablando de 1984. O sea, de verdad, si ustedes pueden, vayan anotándolo en una libretita para que después me entiendan. Vean cuántas veces ha estado en prisión. Y, o sea, en ese momento apenas va iniciando con toda su bola de masacres. Luego, para febrero de 1987, en LA, comete más de 10 asesinatos. Para esto ya era un boxeador, porque lo aprende en prisión entre sus idas y venidas. Les digo, ya era básicamente su casa. Entonces, para el 84 él ya era todo un boxeador, y estamos hablando de un señor, si ustedes buscan en Wikipedia en internet su biografía, señor era una persona de 1.90, y luego boxeador, y luego, ya que todas sus víctimas en la mayoría fueron mujeres, bueno, o sea, una mujer en esta ebriedad o drogada, ¿cómo te puedes defender contra un hombre de 1.90 y siendo boxeador? Me es muy difícil entender cómo alguien podría salvarse de ese maldito hombre, pero bueno. Para el 7 de enero del 2013 es acusado por el asesinato de Carol Eileen Ilford. Ella la asesina el 13 de junio de 1987. Ese mismo año por Audrey Nelson Everett. Ella la asesina el 14 de agosto de 1989. Vean las fechas. O sea, esto lo acusan en 2013, pero fue en los 80s, 70s, 80s. Y también lo acusan por Guadalupe Duarte Apodaca, que la asesina el 3 de septiembre del 87. O sea, 2 de ellas en el 87, con diferencia de meses. Y la tercera en agosto del 89, o sea, 2 años después nada más. Y eso lo encontraron pruebas, pero hasta 2013 se le acusa. Y en realidad es por el que entra a la cárcel y le dan la cadena perpetua. Bueno, me estoy adelantando un poco los hechos, pero en su juicio comienza por estas 3 asesinatos, comienza en septiembre del 2014. Y junto con los resultados, les comentaba ya de las pruebas de ADN y los testimonios de muchas personas que pues evidentemente surgieron como prueba,
el 25 de septiembre del 2014, ya del otro año, lo hallan culpable y lo sentencian a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es evidente porque son 3 muertes, pero él todo el tiempo se decía inocente. Él decía que él no era culpable. Ahora, para esto pues ustedes dirían, bueno, pues es desafortunado decir este comentario, pero pues sí, es realidad, y es lo que yo siempre les he intentado decir, la realidad. Ustedes dirían hasta este punto, bueno, pues asesinó a una persona, asesinó 3 más, unas 10, dirías, bueno, lleva unos 20, ¿no? Hasta cierto punto no es uno de los más grandes pues asesinos de la historia, tú dirías. Bueno, el problema no fue ese, amigos. El problema y por la razón por la que The New York Times, The Washington Post y casi todo Estados Unidos ahora sabe de él y ahora lo cataloga el FBI como el mayor asesino de la historia en Estados Unidos. Bueno, la razón es porque ya estando en la cárcel hay detectives que se empiezan a hacer como misión el ganarse hasta cierto punto la confianza de Samuel, para que les empiece pues, a decir qué más ha hecho, ¿no? Entonces empiezan una serie de confesiones que de hecho la BBC en 2018 informa que Samuel confesó 93 asesinatos, de los cuales solamente 50 hasta ahorita han sido confirmados, y de esos solamente se le pudo lograr dar las 3 cadenas perpetuas que tenía, y le dieron 3 más, o sea, fueron 6, pero nada más. Estamos hablando de un señor que probablemente asesinó a 93 personas y que nunca lo hubiéramos sabido, solamente que a el señor dentro de prisión se le ocurrió decir, bueno, pues les voy a confesar, y sin ningún remordimiento de conciencia, amigos. O sea, es por eso que les digo, es el mayor asesino de la historia de Estados Unidos, ya está catalogado, o sea, ha rebasado a muchísimos asesinos seriales, y por eso es que es todo un acontecimiento su caso. Bueno, también igual la BBC informaba que todos estos crímenes se hicieron durante casi 5 décadas. También eso es impresionante, el nivel de invisibilidad que tuvieron todas estas víctimas, y el hecho de que nunca se dieron cuenta que era un asesino serial y que nunca se hubieran dado cuenta si es que él no confiesa. Bueno, la principal razón que daban los detectives y todos aquellos que han realizado las investigaciones del por qué son 93 asesinatos aproximados, 50 confirmados nada más, y por qué nunca se viralizó o se dio a notar todas estas muertes de casi la gran mayoría mujeres, es porque casi todas sus víctimas eran invisibilizadas, sus casos no se resolvían, en su mayoría eran mujeres pobres, con problemas de drogas, de adicción, de alcoholismo. Entonces, pues bueno, es por eso que muchas de las mujeres nunca se dieron cuenta que fueron asesinatos. Todo el mundo pensaba que eran muertes por sobredosis de alcohol o de drogas. Entonces, de acuerdo también a las investigaciones de The Washington Post, James Holland, que era un detective del caso, decidió, es lo que les comentaba, decide ganarse como la confianza de Samuel, para que pues intentaran que él confesara o que dijera algo más sobre los asesinatos que él había cometido, que Samuel había cometido, y que sin ningún remordimiento de conciencia le daba. Y de hecho, cuando el detective narraba lo que él le confesaba, Samuel le confiesa: puedo entrar en mi mundo, y cito textual, puedo entrar en mi mundo y hacer lo que quiera hacer. O sea, se refería al mundo de las drogas, o sea, podía entrar y ese era su mundo. De hecho, igual, otro de los detectives del caso, el señor Mongeluccio, espero estar pronunciando bien su apellido porque es italiano, narra a The New York Times que Samuel tenía muchísima claridad sobre
cosas muy específicas, recordaba nombres, caras, puntos clave que pues evidenciaban, es mi teoría, esto no lo dice el detective, pero es mi teoría. Yo creo que es por eso que pues están investigando estas 93 presuntos asesinatos, porque de verdad era tanta su claridad al narrar cómo asesinaba y a quiénes, y con nombres, con caras, con datos precisos, que pues es evidente que si se comprueban estos 93 asesinatos, es por eso que es el mayor asesino de la historia de todo Estados Unidos. Y de hecho, en realidad, sus víctimas, como yo les comenté en todo el caso, pero igual encontré narraciones de The New York Times y de periódicos que en realidad muchas de sus víctimas fueron identificadas cuando, hasta el momento en que el FBI, o sea, se involucra y empieza como a investigar las muertes. Por eso es que les digo que de las que presuntamente confiesa Samuel, que son 93, solamente se han confirmado 50. Pero yo creo que muy probablemente en 1 o 2 años, o no sé si el FBI tarde más, pero me supongo que en algunos años van a terminar confirmando lo que seguro que pues el señor mínimo 93 sí ha de haber hecho, porque ni siquiera, o sea, es un caso muy asombroso, diría yo. Es de estos asesinos seriales que a mí me gusta mucho investigar, porque es meterte a la psicología del asesino y siempre es como pensar como asesino, porque de verdad leía las narraciones de los detectives que de verdad al señor no le inmutaba el narrar cómo mató a sus víctimas, en su mayoría mujeres, y cómo recordaba tantas cosas. O sea, el señor de verdad psicológicamente hubiera sido genial poder analizarlo, porque pues por algo ahora ya es catalogado por el FBI como el mayor asesino en la historia de Estados Unidos. Pero pues les digo, por eso es que también tomó más relevancia el señor Samuel Little, porque falleció el 30 de diciembre del año que acaba de pasar, del 2020. Y pues por eso es que también yo creo que a lo mejor tomó más relevancia. Sin duda es un personaje, es un personaje en el sentido que pues su récord criminal es impresionante, para nada gratificante ni con gusto, evidentemente, que su récord sea impresionante, todo lo contrario, da bastante vergüenza y mucha indignación. Pero bueno, sin duda, si nos vamos a datos duros y a lo que es la historia, pues sí va a ser una persona relevante dentro de los asesinos seriales y dentro del crimen. Y bueno, nada, de verdad, queridos consumidores, si a ustedes les agradó el caso, y como siempre les he pedido retroalimentación, si ustedes quieren hacer comentarios en la descripción, si tienen idea de algún caso que estuviera interesante, no duden. Por aquí dejo ya las redes sociales, tanto mías como de Nat, para que puedan tener contacto con nosotros y alguna sugerencia. Ayúdenos a crecer. Esto queremos que la comunidad se haga grande, entonces ayúdenos a crecer. Y bueno, nada, yo me despido, soy Pam y nos vemos en otro relato, vaya que misterioso. Y la verdad es que sí te deja mucho pensando. Y bueno, espero y logre mi objetivo, que es intentar que ustedes también investiguen un poco más y se queden igual con incógnitas y que quieran tener estas ganas de investigar más sobre los casos. Cuídense mucho. Síganos en nuestras redes sociales, porfa. Bye, queridos consumidores.